Septiembre, mes de la Biblia. Bendecido día, hermanos, hermanas. Continuando con las cartas paulinas, hoy hablaremos sobre la segunda carta a los Corintios. Entre todos los escritos de Pablo, la segunda carta a los Corintios es el más apasionado y polémico. Aunque su decidida intervención a través de la primera carta había restablecido momentáneamente el orden interno de la comunidad, poco después se produjeron nuevos incidentes que reavivaron la crisis. Algunos predicadores judaizantes se presentaron en Corinto con el propósito de desautorizar la persona y las enseñanzas de Pablo. A esto se sumaban otros adversarios del apóstol, que interpretaban erróneamente el principio de la libertad cristiana. Es probable que Pablo, advertido por algunos de sus fieles, haya ido entonces a Corinto para encarar personalmente a sus adversarios. Pero esa visita, que sin duda fue breve y se realizó en medio de sucesos dolorosos, no produjo el efecto deseado. Esto motivó el envío de una carta escrita en Éfeso con muchas lágrimas, 2:4, y en un tono muy severo, donde Pablo se defendía contra sus acusadores y reivindicaba su condición de apóstol. Más tarde, su discípulo Tito le trajo buenas noticias sobre la situación de la comunidad. Entonces, envió a la comunidad una afectuosa carta de reconciliación. En su forma actual, la llamada segunda carta a los Corintios da la impresión de ser la recopilación de varios escritos de Pablo, provenientes del dramático y prolongado intercambio epistolar que él mantuvo con la iglesia de Corinto. De las tres partes que la integran, la primera, capítulos 1 al 7, reproduce probablemente aquella carta de reconciliación, mientras que la última, capítulos 10 al 13, sería la que el apóstol escribió con gran aflicción y angustia, capítulos 2 al 4, para hacer recapacitar a la comunidad rebelde y salvaguardar así la unidad de la iglesia. Nunca es agradable hacer la apología de uno mismo. Pablo tuvo que hacerla para justificar su condición de verdadero apóstol, puesta en tela de juicio por sus adversarios. En el fondo, lo que estaba en juego era el evangelio que él predicaba. Por encima de todo, el apóstol quiere mantener la unidad de la iglesia de Corinto y dejar a salvo su sinceridad y el amor que le profesa. Semejante defensa no le impide reconocer su propia debilidad, la debilidad de la condición humana, a la que tampoco los apóstoles pueden sustraerse. Pero es precisamente esa debilidad la que hace resaltar el poder de Dios. Esta apología personal da a Pablo la ocasión de destacar la superioridad de la nueva alianza sobre la antigua. Y para mostrar la novedad de la nueva alianza, señala las características que la contraponen a la antigua. Esta se fundaba en la letra que mata. Aquella reside en el espíritu que da vida. Capítulos 3 al 6. El Antiguo Testamento era provisorio y Cristo quitó el velo que impedía comprender su verdadero sentido. Capítulo 3, capítulo 14. Él realiza la alianza definitiva en el Espíritu que nos hace libres, la alianza de la reconciliación con Dios y entre nosotros. Y el apóstol se proclama ministro de esta alianza de reconciliación a la que todos estamos llamados. En los capítulos siguientes, Pablo emplea un tono más bien duro y por momentos irónico, en el que se pone bien de manifiesto su carácter apasionado y lleno de contrastes. El apóstol vuelve a hacer una enérgica apología de sí mismo, respondiendo a las acusaciones de sus adversarios. Ciertamente no le faltan motivos para gloriarse, y él mismo los enumera con toda franqueza. Su condición de verdadero israelita, los peligros a que estuvo expuesto y los sufrimientos padecidos por la difusión del Evangelio, como también las visiones y revelaciones que recibió del Señor. 11, 22, 29, 12, 1, 4.
Pero Pablo prefiere gloriarse en su debilidad, porque cuanto más débil es, tanto más resplandece el poder de Cristo. 12:9. Y la fuerza del Espíritu. Y en último término, lo que lo lleva a hacer su apología es sobre todo el celo de Dios. 11:12. En favor de la iglesia de Corinto. Después de haberla desposado con Cristo, no puede permitir que alguien aparte de él. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Hermanos, hermanas, hasta aquí el tema de hoy. Mañana estaremos tratando el tema de la carta a los Gálatas. Y recuerda, sin importar los desafíos que enfrentemos en la vida, si acudimos a Dios, Él los usará para enseñarnos y hacernos más como Él. En la Biblia aprendemos que una manera en la que podemos demostrar nuestra fe es al confiar en Él durante ese proceso. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendiciones y hasta la próxima.